Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos, hermanos. Vamos a continuar con esta última parte del curso de Taimni. Ya nos quedan poquitos jueves y el día de hoy lo dedica Taimni a la preparación para el yoga en este capítulo. Así que vamos a por ello. Tenemos una pequeña reseña de Alice Ann Bailey. Nos dice que nació en Manchester y dejó este plano en Nueva York. Fue una practicante del esoterismo y escritora inglesa. A la edad de 35 años ingresó en el centro de la Sociedad Teosófica de Los Ángeles, en la Logia Teosófica de Pacific Grove. En 1919, Bailey, de 39 años, cortó sus vínculos con la Sociedad Teosófica por varias razones, principalmente la obsesión de los dirigentes de la Sociedad Teosófica de la época con la sumisión y obediencia que supuestamente los discípulos debían a su maestro. Entonces pudo actuar con más libertad de acuerdo con sus propios puntos de vista, que ella adjudicaba a las enseñanzas de un maestro de una supuesta jerarquía oculta. En el mes de noviembre de 1919, Bailey comenzó a escribir textos que afirmaba que eran dictados telepáticamente por un tal tibetano o D.K. Djwhal Khul. Publicó esos textos con el título Iniciación Humana y Solar. Este es uno de los libros, de los muchos que escribió. Allí dio a conocer la existencia de la jerarquía espiritual que Madame Blavatsky ya había difundido, aunque no de manera ordenada. Más tarde reveló que el tibetano era el maestro Djwhal Khul. Ella escribió usando el nombre del maestro durante 30 años, entre 1919 hasta su muerte acaecida en 1949. La discusión sobre la naturaleza de Samadhi, nos dice ahora Taimni, y el sutil proceso mental involucrado en ello, podría muy bien dar la impresión de que la técnica del yoga no está indicada para el hombre corriente y que, como máximo, éste solo puede realizar un estudio teórico sobre el tema y tiene que posponer la aplicación práctica a su propia vida hasta una encarnación futura en que las condiciones sean más favorables y en que sus facultades mentales se hayan desarrollado más plenamente. Esta impresión, aunque es natural, se basa en un concepto erróneo. Los que concibieron la filosofía del yoga y planearon su elaborada técnica no desconocían las debilidades de la naturaleza humana y las limitaciones e ilusiones en las que vive el hombre ordinario. Ellos no podían explicar la necesidad y la urgencia para que el hombre se liberara a sí mismo de estas limitaciones y luego presentarle un método para conseguir este objetivo que parece estar por encima de sus capacidades. Conocían las dificultades que ello representaba, pero también sabían que estas dificultades podían ser superadas adoptando un curso de entrenamiento gradual que es científico y que está de acuerdo con las leyes del desarrollo y de la evolución humana. Incluso para conseguir cualquier objetivo mundano que valga la pena, una persona tiene que proceder sistemáticamente y tiene que estar preparada para un prolongado y arduo esfuerzo. Si una persona quiere llegar a convertirse en un gran matemático, empieza con las 4 reglas de aritmética y gradualmente va avanzando en su trabajo
de una etapa a otra, hasta que domina la ciencia. No empieza acudiendo a cursos de conferencias sobre cálculo diferencial e integral en la universidad. Está preparado para un curso de largo entrenamiento, pero también sabe que su éxito final está asegurado si no renuncia al esfuerzo. Pero cuando se trata de alcanzar el objetivo supremo del esfuerzo humano, que es la culminación de la evolución humana, la gente se olvida de todas estas cosas que se basan en el sentido común ordinario y en la experiencia. Empiezan a preocuparse de la dificultad de practicar samadhi y se preguntan cuándo van a ser capaces de elevarse a los estados más superiores de conciencia que puedan alcanzarse por medio de samadhi. Simplemente imaginan que se trata de empezar y que todos los frutos de la vida yógica serán suyos o deberían ser suyos muy pronto. Así pues, ni siquiera empiezan, o si lo hacen, se desilusionan y pronto abandonan, pensando o bien que después de todo no hay mucho más en esta preconizada ciencia del yoga, o que ellos son incapaces de emprender una tarea tan difícil. De manera que seguimos aplazando este esfuerzo y nos encontramos prácticamente en la misma etapa vida tras vida. De manera que seguimos aplazando este esfuerzo y nos encontramos prácticamente en la misma etapa vida tras vida. No adoptamos una actitud sensata hacia el problema, como lo hacemos en el caso de problemas similares relacionados con nuestros objetivos mundanos. La ciencia del yoga puede ser dominada, como todas las demás ciencias, mediante un proceso gradual de entrenamiento. Empezamos con cosas sencillas que todo el mundo puede hacer y poco a poco avanzamos desde los problemas sencillos a los más complejos, desde las prácticas fáciles a las más difíciles. Según las diferentes potencialidades ocultas en los distintos individuos, nuestro progreso está regulado no por años de trabajo, sino por el desarrollo de las capacidades y por los cambios en nuestra mente y en nuestras actitudes. Tratemos primero de algunas de estas prácticas preliminares y de estas disciplinas que preparan al aspirante para las prácticas más avanzadas que constituyen el yoga superior. El sutra siguiente del capítulo 2 nos da en pocas palabras el resumen de este entrenamiento preliminar o preparatorio con el que todo aspirante debe empezar enseguida y así poder establecer sistemáticamente una base exploratoria para una vida yógica enérgica. Hay uno de estos sutras que dice: la austeridad, el estudio de uno mismo y la sumisión a Isvara o Dios constituye el yoga preliminar. La austeridad, hacer buen uso de las cosas pero no hacer abuso de nada. El estudio de uno mismo, el conocimiento de sí mismo, cuyo título es la base de este libro, y la sumisión, es decir, la entrega a Dios, es decir, de una manera que podemos comprender perfectamente, es hacer todas las cosas, hasta las más sencillas, tanto como aquellas más complicadas, siempre como servicio a la totalidad, porque después de todo, ¿qué es Dios? La totalidad, el todo.
El estudiante verá que los tres diferentes tipos de actividad que el sutra prescribe significan desarrollar los tres aspectos fundamentales de la naturaleza humana, que son voluntad, intelecto y amor. Tal como hemos visto en uno de los capítulos anteriores, el conocimiento intelectual no acumulativo, sino inteligente, establece la base de la vida yógica por medio de la preparación de un campo teórico adecuado. Y cuando añadí que no es acumulativo sino inteligente, porque algunas personas piensan, y así se dedican a ello, que absorbiendo muchos libros, uno tras otro, y que acumulando todo ese conocimiento intelectual van a alcanzar algo más elevado y más pronto. Pero no es real esto, porque el único conocimiento que queda es aquel que se comprende, se asimila y se lleva a la práctica en toda la vida tanto mental como emocional y física. Así que es importante que comprendamos este aspecto, como tantos otros. Y sigue diciéndonos Taimni que el desarrollo del amor o devoción y la transformación y purificación de la vida que esto comporta añade la sabiduría al conocimiento. Ese conocimiento que se absorbe se convierte en sabiduría. Y entonces, por la aplicación de la voluntad espiritual, controlando e inhibiéndose de las modificaciones de la mente, purificando su contenido y silenciando su ruido mental, el yogi pasa del estado de sabiduría al de realización, culminando todo el entrenamiento y la autodisciplina en la realización de sí mismo y en la liberación. El significado de los tres elementos de esta autodisciplina preliminar se ha explicado con detalle en el comentario de la ciencia del yoga y no es necesario entrar ahora en una consideración detallada de ello, que ya hablamos del libro del mismo autor, La ciencia del yoga. Pero nos dice Taimni, hay unos cuantos puntos de interés general que deben ser puestos en conocimiento del aspirante. Aspirantes somos todos. El primer punto a observar es que los tres tipos de actividad constituyen el verdadero principio de la vida yógica y depende del mismo aspirante la manera como los utilice para una rápida transición desde una etapa preparatoria a una etapa avanzada de progreso. Si el aspirante se enfrenta a los problemas relacionados con estas actividades enérgicamente y con seriedad, en poco tiempo puede adquirir un dominio sobre su naturaleza inferior y aquella concentración de propósito que le pondrá en disposición de emprender las prácticas más avanzadas del yoga superior. Hay en todas estas sutras que dice, parecen ser unas prácticas misteriosas, pero no hay nada de misterioso en ellas. Esta palabra, svadhyaya, no es nada más que el estudio intensivo de los problemas más profundos de la vida, de toda la vida, de manera que podamos disponer de un campo de acción teórico adecuado y podamos adquirir una idea correcta y total de los problemas que van involucrados en la práctica del yoga y los métodos que se utilizan para resolver estos problemas. Pero este estudio debe ser llevado a cabo por nosotros, por cada uno de nosotros, de tal manera que gradualmente podamos desarrollar
la capacidad de hacer salir, que surja, todo el conocimiento de nuestro interior y llegar a ser independientes de ayudas externas en este sentido, como ahora tenemos claro que sí las necesitamos. También tendrá que ser a un nivel más profundo y no consistirá simplemente en hacer acopio de información de segunda mano, sacada de libros, etc. El principal propósito de Svadhyaya es abrir las puertas del verdadero conocimiento de nuestro interior y tener la capacidad de servirnos de este conocimiento cuando sea necesario. En principio, todos habremos comprobado que debemos aprender a reflexionar acerca de los asuntos y a ser pausados en nuestras respuestas a las situaciones, sin precipitación, reflexionar antes de actuar y antes de hablar. Esta práctica reflexiva nos ayuda después al desarrollo de otras cualidades más superiores. Y sigue diciéndonos Taimni, nos sentimos inclinados a olvidar que todo conocimiento está realmente dentro de nosotros, en la mente universal, a la que estamos arraigados por nuestra propia mente, y que es posible utilizar este conocimiento, al menos en un grado limitado, por ahora, abriendo el paso entre el aspecto de mente llamada inferior concreta y el aspecto llamado de mente superior abstracta en nosotros. Abrir ese paso. Abrir ese paso implica absoluta y necesariamente purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras. Liberarlos de todo el contenido superfluo que hay y liberarlos de todo juicio, toda crítica, toda maledicencia, de deseos, pasiones, apegos y el largo etcétera que podamos nosotros observar. Porque no se abrirá ese paso a menos que hagamos ese proceso de purificación. No se abrirá, está protegido. Ese nivel de lo que denominamos mente concreta, que es la parte de la mente que mira hacia aquí abajo durante los periodos en encarnación, no está separado del aspecto de la mente total, manas, que forma parte de la tríada superior, que es Atma, Buddhi, Manas al completo. Solo que durante la encarnación nos implicamos tanto en estos asuntos de fuera y utilizamos ese aspecto de la mente concreta en entregarnos a deseos y pasiones y el largo etcétera, que entonces ahí debe haber necesariamente, no es una puerta, pero es un nivel en que estas vibraciones que están por debajo de ninguna manera pueden cruzar hacia arriba. Por eso hay que abrir el paso entre la mente inferior y la superior. Sigue Taimni, no estoy hablando del conocimiento de las realidades que se adquiere a través del proceso más elevado de Samadhi. Hablo del conocimiento intelectual ordinario, que está presente en el ego o individualidad y que actúa a través del cuerpo causal y que puede ser utilizado si la mente inferior, este aspecto de la mente llamado inferior o concreta, se purifica y se armoniza con todo el yo superior, que es lo que acabábamos de decir. Este conocimiento es muy superior al conocimiento ordinario de segunda mano que adquirimos de los libros, de la observación de lo exterior, etcétera, etcétera. Este conocimiento llega de una fuente superior y esta libre llega desde aquí y ilumina aquí abajo.
y está libre de los errores ordinarios, de las incertidumbres y de las distorsiones que son un aspecto del conocimiento indirecto que se deriva de la mente concreta desde fuentes externas. De manera que todos los dispositivos, métodos y prácticas tales como la reflexión, la meditación, japa, que es repetición, etc., que tienen la misión de abrir el canal entre la mente inferior y la superior, se someten a ese aspecto de svadhyaya, y el principiante hará un uso creciente de ellos a medida que sus intereses y capacidades crezcan. Tapa se traduce generalmente como austeridad, pero esto da una falsa impresión de la verdadera naturaleza esencial de esta faceta del yoga, que es preparatorio. Esta palabra se deriva de la palabra sánscrita tap, que significa calentarse a temperatura elevada. Si el oro en bruto se calienta a una temperatura elevada, todas sus impurezas se van quemando gradualmente y desaparecen, y solo queda el metal puro sin mezcla. Esta es la idea esencial detrás de tapas, austeridad en nuestras vidas. Y en un sentido amplio significa disciplinar nuestra naturaleza inferior de la personalidad con objeto de purificarla, liberándola de todo resto de debilidades y de impurezas, de manera que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan llegar a ser puros y obedientes a nuestra voluntad, la voluntad que es de Atma, del aspecto Trinidad en nosotros, Atma, Buddhi, Manas, y que pueda servir como instrumentos eficientes del yo superior. Tapas es, pues, la transmutación de la materia inferior en naturaleza superior por medio de un proceso de autodisciplina. Las austeridades de diferentes clases pueden ser utilizadas y deberían usarse si fuera absolutamente necesario, pero no forman parte esencial del proceso. La purificación y el control puede llevarse a cabo por métodos más inteligentes y efectivos que el de la observación de rígidos votos y el sometimiento del cuerpo a incomodidades y sufrimientos innecesarios. Cada aspirante debe usar sus propios métodos individuales inteligentemente. Por lo que se refiere a Isvara Pranidhana, que normalmente se traduce como entrega de uno mismo a Dios, es en realidad un aspecto de la devoción y un método efectivo para desarrollarla. Hemos estudiado en otro capítulo la cuestión del desarrollo de la devoción o el amor a Dios y hemos sido capaces de conseguir no solo una idea de la meta del sendero del amor y de la naturaleza de la devoción, sino también de los métodos que se adoptan en el desarrollo de esta parte de nuestra naturaleza. Todo este conocimiento solo tiene que ser utilizado con seriedad y perseverancia para obtener resultados. En otros momentos de nuestro curso, de nuestros estudios de tanto tiempo, ya hemos hablado de que hemos de aprender a mirar a todas las cosas como expresiones de la divinidad. Es la vida divina que se está manifestando en todos los seres y en todas las cosas, grandes, pequeños, más evolucionados, menos evolucionados, porque todos los átomos están revistiendo un aspecto de la divinidad. Y por lo tanto,
es importante que aprendamos a mirarlo todo así. Lo bello y lo feo están igualmente cubriendo aspectos de la divinidad. Tenemos que aprender a ver que no solamente la belleza está en las flores y tal, porque es lo que vemos externamente. La divinidad está ahí, sí, pero la divinidad también está en lo que vemos afuera, que es feo, porque toda esa materia también está cubriendo aspectos de la divinidad en evolución. Por lo tanto, es nuestra mirada, nuestra manera de mirar la que debe cambiar. Pero requiere práctica, sinceridad y una indomable decisión para triunfar, porque la devoción no aparece en nosotros tan fácilmente. Somos examinados y puestos a prueba hasta el máximo, una y otra vez, y esto puede lanzarnos a la desesperación. Pero cuando aparece la devoción, transforma nuestra vida, nos llena de gozo y de júbilo, hasta el extremo de que sentimos que los sacrificios, esfuerzos y sufrimientos que hemos pasado no son nada en comparación con la felicidad que hemos recibido y la gracia de Dios que ha descendido desde los planos superiores sobre nosotros a estos planos de la personalidad. De manera que veréis que este sutra de 5 palabras tiene un alcance muy amplio y proporciona un método muy comprensivo para que nos preparemos por nosotros mismos para las etapas superiores de la vida yógica. Prácticamente este alcance abarca cada aspecto de nuestra naturaleza, y si los métodos fijados para esta triple disciplina se siguen sinceramente, cuidadosamente y con entusiasmo, no solo transformarán nuestra naturaleza inferior y nuestros cuerpos en un instrumento apto para el yo superior, sino que también abrirán nuevas perspectivas de logros y liberarán ocultas energías y potencialidades que difícilmente sospechamos ahora, difícilmente sospechamos en nosotros y están ahí. Si empezamos a practicar las cosas que hemos aprendido, practicar todas las cosas que aprendemos, la vida se transformará inmediatamente para nosotros y entonces dejaremos de preguntarnos si es posible practicar samadhi, si somos capaces de desarrollar el amor hasta el extremo de que podamos alcanzar cierto grado de unión con el objeto de nuestra devoción. Tomando de nuevo el ejemplo de un estudiante que ha decidido llegar a ser un gran matemático, es porque empieza haciendo sumas aritméticas ordinarias, por lo que se llega a interesar en las matemáticas y deja de preocuparse del cálculo integral y diferencial, que aprenderá más tarde en los cursos correspondientes. Aunque el estudiante tenga siempre presente su meta final, no desperdicia su tiempo y energía pensando en cosas que no le atañen por el momento, causándole sufrimiento por anticipación. El trabajo en el que está comprometido es tan absorbente e interesante que, por ahora, es suficiente para él. El día, lo que toca hacer en el día, aquí y ahora, siempre. Es el trabajo creativo de cualquier clase el que proporciona gozo a la vida y la transformación de nuestra naturaleza por los métodos del yoga preparatorio es un trabajo creativo del orden más elevado, más real y más dinámico que pintar un cuadro o hacer una estatua.
Estos artistas, que está bien que lo hagan, tratan de cosas muertas. El hombre que está creando la imagen de su verdadero ser para que emerja desde lo interno hacia su naturaleza inferior, personal, está tratando con una cosa viviente y real. Se está resolviendo un problema de la vida. Un retrato viviente de lo que vamos a ser en el futuro se está pintando, lo estamos pintando cada uno de nosotros. Una estatua nueva que plasma nuestra perfección futura está siendo cincelada, sirviéndonos actualmente del tosco bloque de mármol de nuestra naturaleza inferior personal. Es esta divina creatividad en el trabajo la que transforma nuestra vida en una canción, a pesar de los contratiempos y tribulaciones por los que podamos pasar en la periferia de nuestra conciencia, en el mundo externo personal. Es como el proceso viviente de un capullo que trata de estallar en flor con toda la alegría natural que siempre está presente en esos procesos naturales de desarrollo. Nosotros estamos tratando de traer el futuro al presente. Vamos a convertirnos en lo que somos. No sabemos cómo va a ser la estatua, pero aquel que es nuestro ser más interno lo sabe. Y nosotros sentimos su mano que nos guía cuando tomamos el cincel en nuestra mano y empezamos a modelar el bloque de mármol de nuestra naturaleza bruta. Cuando empezamos a cincelar y a sacar de nuestra naturaleza todas las impurezas mentales, emocionales y físicas en el sentido de acción y palabra. Los artistas conocen el gozo de pintar un cuadro o escribir un poema. Ellos pueden juzgar la alegría que será el dar a luz una imagen divina viviente que potencialmente está oculta en nosotros. Un cuadro es una cosa sin vida, una estatua es una cosa sin vida, pero esta cosa viviente que gradualmente empieza a emerger desde dentro de nosotros es una existencia divina de infinitas potencialidades que se va convirtiendo cada vez más en un vehículo del amor, del conocimiento y del poder divinos. Puede que la imagen completa se encuentre todavía en el futuro, invisible y desconocida, pero es este trabajo creativo el que se ocupa, ved que yo taché pre, porque hay que ocuparse en tiempo real, aquí y ahora, siempre, y no anticiparse, que es el pre. Es este trabajo creativo el que se ocupa de traerla a la existencia, el que imparte la alegría y el entusiasmo hacia el trabajo en el yoga preparatorio. En este trabajo la edad no importa, porque la edad que vemos es la edad de este cuerpo, pero no sabemos nuestra edad interna evolutiva, por eso la edad no importa. Las circunstancias no importan, ni siquiera la muerte del cuerpo físico importa. El trabajo puede seguir continuando, aquí dice, incluso después de la muerte, si estamos decididos en ese sentido, porque nuestro objetivo o nuestra meta está dentro de nosotros y siempre estará con nosotros donde quiera que estemos. Y cuando llegamos aquí a la idea de que incluso después de la muerte, fijémonos que está hablando de unas etapas en las que el ser ha decidido trabajar para el bien del mundo. Y en esta decisión queda implícita la idea, y puede que la formule internamente, de que ni siquiera
necesita pasar por Devachan, porque sabe que hay mucha tarea que realizar en este plano y está dispuesto, si la ley así lo permite, a volver a encarnar de inmediato para trabajar por el bien del mundo. Así que en ese seguido puede seguir continuando, porque la muerte en el sentido en que la conocemos no existe para un ser que está en esa etapa. Porque todas estas cosas externas de las que nos hablaba pertenecen al mundo de lo fenoménico, las formas, y nosotros hemos enganchado ahora nuestro vagón a la eterna estrella de nuestra alma, que está oculta en nosotros y nos guía hacia ella misma. Esto es lo que potencialmente significa el yoga preparatorio y lo que en realidad puede significar para cualquiera que se tome el trabajo en serio. En el capítulo 2 de los Yoga Sutras no solo da una idea sobre la naturaleza de la preparación que es necesaria para empezar las prácticas adelantadas del yoga, sino que también resume muy sistemáticamente y con lógica la filosofía sobre la que se basa su técnica. Esta filosofía del yoga se supone que se deriva de la filosofía Samkhya, uno de los 6 sistemas principales de la filosofía hindú. No cabe duda de que en gran medida se parece al sistema de filosofía Samkhya, aunque existen ciertas diferencias fundamentales que no pueden ignorarse y que han hecho que muchos estudiantes tuvieran sus dudas respecto a si realmente existía alguna relación entre ambas. Cuando 2 sistemas de filosofía han llegado hasta nosotros desde un remoto pasado y han subsistido codo a codo durante miles de años, y cuando no hay ninguna clara evidencia de su origen, es muy difícil decidir sobre cuestiones tales que solo interesan a los filósofos de academia, a los intelectuales más externos. Para el aspirante, esas cuestiones no son de mucha importancia. Lo que a él le interesa es la técnica de la práctica, que ha resistido la prueba del tiempo, milenios, y que ha sido experimentada durante miles de años y que puede ser utilizada con confianza para conseguir su objetivo. Esta filosofía del yoga proporciona una base apropiada para esta técnica y eso es todo lo que importa. La teoría sobre la que se basa una ciencia experimental es necesaria e importante para la correlación e integración de las diferentes técnicas que están involucradas en un conjunto coherente. Pero la verdad de la validez de la teoría no afecta en absoluto la efectividad de las técnicas que se utilizan con propósitos prácticos. Durante mucho tiempo, las leyes de la electricidad y los fenómenos eléctricos fueron utilizados para toda clase de objetivos de una manera muy efectiva, aunque la teoría que prevalecía respecto a estos fenómenos era muy incompleta e insatisfactoria. Si toda la teoría de la electricidad se descubriera que es totalmente insostenible ahora respecto a cualquier descubrimiento que pueda realizarse en el futuro, toda la ciencia basada en la aplicación de las leyes de la electricidad y en sus fenómenos, en el desarrollo científico y en la industria, seguirán sin verse afectados como resultado de este descubrimiento, porque estas leyes y estos fenómenos se basan en hechos experimentales y no en teorías
o especulaciones de ninguna clase. Por eso se nos aconseja no especular. Especular es darle vueltas a las historias sin tener realmente ningún conocimiento sobre ellas. Ese es el caso de la filosofía yoga. Aunque es una filosofía magnífica y muy razonable, su validez en otras circunstancias no afecta la técnica o la utilidad del yoga como ciencia para revelar los misterios más profundos de la vida y para descubrir la realidad dentro de nosotros mismos. Tratemos ahora de lograr una idea clara y general sobre la filosofía en la que se basa la técnica del yoga de Patanjali. Esta filosofía está resumida en el segundo capítulo, paso a paso, en los 26 sutras desde el tercero al 28. No es posible tratar de estos sutras con detalle y aquí solo podemos dar un amplio resumen de las ideas subyacentes en ellos y de los eslabones de la cadena del razonamiento sobre los cuales se basa esta filosofía. Para poder tener un amplio resumen hay que ir, más que un amplio resumen, hay que ir al libro de Taimni para aquellos que estén interesados. Esta filosofía se origina con el problema de las desdichas humanas, las limitaciones y las ilusiones en las que los seres humanos, con muy pocas excepciones, se ven envueltos. El sutra que resume esta realidad evidente de la vida humana es el 15, del capítulo segundo, traducido libremente, que dice: para las personas que han desarrollado el discernimiento, todo es desdicha a causa de los sufrimientos resultantes del cambio, de la ansiedad y de las tendencias, así como también a causa de los conflictos entre las tendencias naturales que un hombre descubre en su naturaleza y los pensamientos y los deseos que prevalecen en un periodo de tiempo determinado. Porque para las personas que han desarrollado el discernimiento, cabe decir que el discernimiento no se desarrolla del 0 a 100% de golpe, que el desarrollo, es decir, el vertido del discernimiento desde su origen en Buddhi, es una facultad búdica, crística, hacia los vehículos de la personalidad, ese vertido se va ampliando. Por lo tanto, al principio uno puede tener ciertos grados de discernimiento, no mucho. Luego va teniendo más discernimiento. Y cuanto más discernimiento va teniendo, más descubre y más se da cuenta de la gran cantidad de materiales y de imperfecciones y de complejos y de problemas mentales y emocionales que arrastra, que tiene y que le hacen tener un comportamiento consigo mismo y con el entorno y con todos los seres que no es el que se espera que tengamos si hemos decidido alcanzar ese estado de conocimiento de nosotros mismos. Al principio es así, y dice que todo es desdicha a causa de los sufrimientos resultantes del cambio. ¿Qué pasa aquí? Que produce ansiedad, porque ¿qué hago? Oye, no puedo con esto, otra vez me he tropezado, otra vez me he equivocado, es que siempre estoy igual. Y las gentes suelen responder de esta manera. Y de las tendencias que todavía hay arraigadas en nuestro interior mental-emocional. Así como también a causa de los conflictos entre las tendencias naturales que un hombre descubre en su naturaleza y los pensamientos y los deseos que prevalecen en un periodo de tiempo determinado. Empieza a pensar en cosas elevadas, a desear
lo sublime, lo superior, el bien para todos los seres, el trabajar para todos los seres, y ve que todavía hay muchas cosas en sí mismo que le impiden que eso se convierta en una realidad al 100%, de manera eficiente, total. Pero eso es normal, eso es parte del desarrollo. Cuanto más haga los cambios y más discernimiento tendrá, gradualmente tendremos más y más de ello. Finalmente, luego no hay ninguna desdicha. Eso no significa que las cuestiones kármicas que hay pendientes y que todavía han de venir a convertirse en efectos en algún momento de nuestras vidas vayan a presentarse, pero el ser humano que ya está preparado afronta lo que le viene desde un estado de serenidad y armonía completos. Todo esto es gradual, no es de la noche a la mañana, porque cuando alguien llegue a hacer un cambio así de la noche a la mañana, es que ya traía el trabajo hecho de vidas anteriores. Y en ese instante se acaba de reencontrar consigo mismo. Esto hay que reflexionarlo y meditarlo adecuadamente. Algunas personas se sentirán inclinadas a considerar esta afirmación más bien abrumadora, tal como yo comentaba hace un momento, y demasiado pesimista, pero hemos estudiado muy a fondo esta cuestión en un capítulo anterior y no necesitamos insistir sobre ello otra vez. Todos los grandes instructores del mundo han partido de esta realidad básica de la vida humana. Y por lo tanto ellos pasaron por todas esas etapas y por lo tanto podemos asumir la exactitud de esta afirmación que se hace en este sutra. La siguiente pregunta que se suscita es, aceptando que existe un sufrimiento que invade toda la vida humana, ¿es posible evitar o librarse de este sufrimiento? La respuesta a esta pregunta es totalmente clara, inequívoca y categórica, y se da en el capítulo 11-16. Y lo dice de esta manera, fijémonos bien, el sufrimiento. Sufrimiento siempre es mentoemocional, el dolor es físico. El sufrimiento que todavía no ha llegado puede y tiene que evitarse por medio del conocimiento. El conocimiento de las leyes, el conocimiento de uno mismo y todo el largo, etcétera, que vienen explicándonos a lo largo de este curso y también de los anteriores. Esa es la clase de respuesta que daría una verdadera filosofía de la vida. ¿Cuál es la utilidad de una filosofía que explica las desdichas y limitaciones de la vida y después no ofrece ninguna verdadera solución, ninguna esperanza de liberación de esas desdichas? ¿Cuál sería esa utilidad? No la habría utilidad ninguna. Y sin embargo, muchas de nuestras filosofías modernas son así. Hacen preguntas y las dejan sin respuesta. Hay mucha gente que le gusta darle vueltitas a las cosas sin ofrecer nada que sea válido, que permita a la persona empezar a comprender y empezar a hacer cambios en sí misma. Y ofrecen remedios que son meros paliativos o que no remedian nada en absoluto. Pero sigamos, dice Taimni. Después de afirmar que las desdichas de la vida pueden evitarse o trascenderse, la filosofía del yoga procede a analizar la causa de la desdicha. Esta es otra prueba de su perfección y de su efectividad. Si sufrís de alguna dolencia o de alguna enfermedad, podéis atajarla de dos maneras. O bien podéis aplicarle paliativos
que harán desaparecer los síntomas desagradables de la enfermedad temporalmente y en parte, o podéis adoptar el camino más efectivo y sensato de llegar a la causa de la enfermedad y tratarla a partir de ahí. Evidentemente, ahora nos está explicando esto para que comprendamos lo que sucede dentro y que debemos de ir a las causas de nuestro sufrimiento. Cuando hablamos de enfermedades en el cuerpo físico, hay muchas cuestiones que pueden ser paliadas por medio de cambios en la alimentación, cambios en la actitud del trabajo, el descanso, ejercicio, respiración, todo lo que afecta al cuerpo físico. Sin embargo, aun haciendo todos los cambios, hay enfermedades que son kármicas y que solo finalizarán cuando aquella causa que generamos, cuando fuere en esta o en vidas anteriores, cuando aquella causa se agote, esta enfermedad finalizará. Entre tanto, debemos actuar de la mejor manera posible, pero siempre aceptando lo que es. Sigue diciéndonos Tainer, solo de esta manera es posible desarraigar completamente la enfermedad y para siempre. Y aquí nos está llevando a la enfermedad psicológica, a que nuestra mente sane y que nuestras emociones y sentimientos sean sanos. La filosofía del yoga adopta este último camino. Lleva a la raíz, que es causa del sufrimiento humano y de sus limitaciones, y facilita un remedio que hace desaparecer la causa de la enfermedad y por lo tanto hace desaparecer la enfermedad total y definitivamente. El análisis de la causa de las desdichas humanas se da en la teoría de los kleshas, que forman una cadena de causas y efectos que tiene 5 eslabones. Estos eslabones son denominados avidya o ignorancia primaria, ashmita, o identificación de la conciencia pura, que es libre, autosuficiente y autoexistente. Esta ignorancia o identificación con los bienes parafernales a través de los cuales se expresa cuando se encuentra envuelta en la manifestación. Los eslabones tercero y cuarto son raga y dvesa, que significan atracciones y repulsiones. De diferentes clases, tales atracciones y repulsiones que nos mantienen en un movimiento incesante que va del polo positivo al negativo en un arco que puede ser más amplio o más corto según nosotros estemos. Y es de diferentes clases que nacen como resultado de esta identificación de la conciencia con sus vehículos y con el medio ambiente, con el entorno, con la sociedad, con la política, con el tal, con el cual, etc. El último eslabón es el efecto final de esta cadena de causas y efectos y se llama abhinivesa y significa sujeción instintiva a la vida del mundo y a los placeres del cuerpo y el temor de que uno pueda ser separado de todo ello por la muerte. Porque cuando no se conocen las leyes universales y cuando uno no se conoce a sí mismo, generalmente teme a la muerte. Dice, bueno, sí, a mí me han dicho que hay Dios y que cuando vaya al cielo y que tal y que cual, pero ¿y qué es eso de ir al cielo? Y uno se puede preguntar muchas cosas, pero puede estar aterrorizado por la muerte. Yo he conocido personas en ese estado, gente que cuando era joven ya le tenían terror a la idea de la muerte, no se podía hablar de ello.
Es lamentable y muy doloroso. Así pues, veis que la primera causa es avidia o ignorancia y el último efecto es la vida humana vivida con limitaciones e ilusiones de varias clases. No entraremos en más detalles, pero hay un punto que debe aclararse antes de seguir adelante. Avidia no es la clase de ignorancia corriente, ni siquiera la ignorancia tal como se la considera en su sentido filosófico en general. Es un término técnico que en realidad significa la falta de conocimiento de nuestra naturaleza real. Es porque hemos perdido la conciencia de nuestra verdadera naturaleza divina que nos hemos visto envueltos en la manifestación. Y aquí yo añadí preguntas, porque la afirmación de que hemos perdido la conciencia, primero hemos de saber que la conciencia es el aspecto divino en nosotros. Somos conciencia divina. Luego, estando aquí, somos como seres humanos autoconscientes. Por lo tanto, ¿la hemos perdido? ¿Alguna vez la tuvimos? Esa conciencia a la que aquí parece referirse. ¿Alguna vez la tuvimos desarrollada? Esa conciencia a la que aquí parece referirse. La conciencia es conciencia divina. Lo que aquí estamos haciendo es todo un proceso de desarrollo del inmenso potencial de la conciencia por medio de la evolución. En realidad no perdimos nada, pero en el proceso de la evolución nos hemos identificado con todo lo externo, que era necesario dentro del proceso, porque aquí cuando hemos visto ese movimiento de péndulo, hay que conocer ambos polos durante todo el proceso de la evolución para deshacernos de ambos polos y de manera gradual ir acortando ese movimiento hasta que el péndulo se para. Eso significa que el ser humano llega al punto de equilibrio y armonía, que entonces es capaz de caminar por el camino de en medio o filo de la navaja. Y para que eso sea posible y desarrolle el potencial en sí mismo, que es aquel potencial que ha dado origen al universo manifestado y está en todos nosotros, hemos de pasar por diferentes procesos de evolución. Uno de ellos, en el cual estamos, es el humano. Luego vienen procesos superhumanos, en el que se desarrollan otras partes de ese inmenso potencial. Ya llegaremos. Así pues, ahora estamos en la etapa de empezar a sacar estorbos de nuestra mente, estorbos, liberar el paso que permita unificar lo divino con lo humano. Así pues, avidia es la causa instrumental de la involución de la mónada en la manifestación, que no es la mónada la que involuciona, sino que se reviste de materia y parece que no esté. Se reviste de los trajes para la evolución y parece que no esté, pero está aquí. Es porque la mónada se ve envuelta en la manifestación, o cómo llega a estar envuelta en la manifestación, son preguntas realmente el por qué la mónada. Son preguntas realmente definitivas que se salen del reino del intelecto. Y tal vez lograremos una respuesta a estas preguntas solo
si recuperamos otra vez nuestra conciencia de la realidad, de la liberación. Entonces, ¿por qué se utiliza el término desarrollo de la conciencia? Añadí. Por el momento, tomémoslo como un hecho en el que estamos involucrados y es necesario y deseable para nosotros evadirnos de estas condiciones indeseables y de estas limitaciones en las que nos encontramos. Es el desarrollo de la conciencia que significa quitar todo aquello que la limita, que limita su expresión. Es evidente que si la falta de conocimiento de nuestra verdadera naturaleza o realidad es la verdadera causa de nuestra esclavitud subjetiva o de estar envueltos en la manifestación, entonces la única solución verdaderamente permanente será recuperar esta conciencia de la realidad o conocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Este es el siguiente eslabón en la cadena de razonamientos en el que se basa la filosofía del yoga. La filosofía del yoga explica que el efecto final en forma de sufrimiento en la vida humana es rastreable hasta su origen en la pérdida de la conciencia de la realidad, es decir, en el inicio del proceso de la evolución humana. Y por lo tanto, el único medio para trascender estas desdichas de la vida es el de recuperar de un modo permanente y total este conocimiento de la realidad. Esto está expresado en el Sutra 26 del capítulo 2, tal como sigue, que dice: la práctica ininterrumpida del conocimiento de lo real es el medio para la dispersión de avidya o ignorancia. No se ofrece ningún paliativo, ninguna solución temporal, al contrario de lo que ocurre con las filosofías más modernas. Es lo que hay que hacer. La siguiente pregunta, naturalmente, es cómo poner en práctica este conocimiento de la realidad. Y la respuesta se da en el Sutra 11.28, tal como sigue: con la práctica de los ejercicios que componen el yoga, con la destrucción de la impureza, nace la iluminación espiritual que se desarrolla como conciencia de la realidad. Con la práctica de los ejercicios que componen el yoga, con la destrucción de la impureza mental y emocional y física, nace la iluminación espiritual que se desarrolla como conciencia de la realidad. Y esto va seguido del Sutra 29, que nos da los 8 conocidos ejercicios o prácticas que componen esta técnica del yoga. Esta es, en resumen, la filosofía del yoga. Enseña realmente de qué manera la mónada, la chispa divina, en nosotros, que es nosotros mismos, se ve envuelta en la manifestación. La pérdida de la conciencia de su verdadera naturaleza, tal como hemos dicho, por estar inmersos en esta manifestación. No es una pérdida real, sino aparente, por el grosor y la densidad de los trajes en los que estamos revestidos, lo cual lleva a identificarnos con nuestros vehículos y con todo lo que con ellos se relaciona. Esta identificación la lleva a desarrollar toda clase de apegos personales, lazos de atracciones y repulsiones, ese péndulo, con las personas y con las cosas del mundo. Es esto lo que es la causa de las diferentes clases de experiencias
que son el origen del sufrimiento presente o potencial. Esta filosofía, pues, indica los medios que naturalmente son el reverso de todo el proceso de involución y que terminan con la mónada recuperando la conciencia de su verdadera naturaleza. La ciencia del yoga no es más que la técnica por la cual esto puede realizarse de una manera sistemática y científica. Y aquí llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Y se llaman alas celestiales. El gas de una estrella moribunda parece una mariposa, cuyas alas están formadas por la eyección de las capas externas del astro. Las nebulosas planetarias han proporcionado al Hubble algunas de sus imágenes más populares. Son hermosas y las modelan dinámicas y fenómenos muy complejos. Y vivimos en un universo que es enteramente una maravilla. Dejamos de compartir y ahora que por fin había fijado la imagen, pasamos a la galería. Hola. ¡Ay, Monse, que te vemos! Sí, ¿Sí? sí, esto ya, no sé, he tocado cosas ¿Y no sabes qué has y ha tocado? salido la imagen y se ha hecho la luz. Ya Bueno, está. bueno. Vale, muy bien. ¿Qué decimos? ¿Todo el mundo bien? Muy bien, muchas gracias. Hola, Leo. ¿Todo el mundo en yoga? Sí, Clarisa, todo el mundo en yoga. Sí, pero es interesante. A mí me gusta mucho. Sí. De hecho, tomo otra clase de la ciencia de la yoga también. Muy Es que bien. sí. Muchas gracias. A vosotros por acompañarnos. Gracias. Si no estuvieseis vosotros, pues yo trabajaría solo para mí y eso no pinta bien. Así es. No, estás trabajando para todos, Para todos los que quieren, directa o aquí estamos. indirectamente, a todos nos llega. Y me doy cuenta que tengo que hacer algunas revisiones de mí desde un enfoque de forma que no lo había hecho. Quizás eso me ayude a solucionar los muchos problemas que tengo. Bueno, a por ello. Entonces, Y la ley hará lo que tenga que hacer. revisar todo esto con más detalle y, y buscar en dónde estoy y a dónde voy y cómo salgo para llegar allá. Ahí estamos todos, andando pasitos, ¿eh? Sí. Aunque lo diga rápido, yo sé que eso es lento, muy Sí. lento. Pero Mira, Luis está mesando la barba, está haciendo así queriendo decir anda, anda. ¿No? No, que lo está haciendo muy bien. No, sí, anda, anda por ti mismo. Ah, Así. sí. Oye, ha salido una pantalla en la cual había cuatro personajes, que uno se supone que era el Buda, el otro el Cristo y el otro dos los laterales. ¿Cuál era? Pues ya no me acuerdo. ¿Ya? ¿No? Ya Ah, no, no te preocupes. ya no me acuerdo, de verdad, ¿eh? No sé quién son. El resto muy bien porque lo has explicado muy bien. El hecho de que
aunque exista una teoría o una filosofía, lo que dice allí, ¿no? Taimi, que pone remedio. Y no solamente es una tesis, una teoría, ¿no? O un dogma, ¿no? Sino que si se explica algo, hay que darle, pues, el Las, alimento adecuado. las herramientas con las que trabajar. Sí, y esto es muy importante, básicamente, ¿no? Ujú. Porque, claro, porque con esto lo puedes coger y puedes coger cualquier tipo de filosofía o conocimiento, ¿no? Y entonces, si tú tienes un poco despierta, no la conciencia despierta, pero sí por lo menos el intelecto, ¿no? La mente, y entonces te puedes dar cuenta, ¿no? Te puedes dar pie, ostras, qué interesante esto, pues voy a practicarlo, voy a hacerlo, ¿no? Voy a arriesgarme, voy a tirarme al pozo. Bueno, al pozo no. Creo que no Bueno, hay, al abismo, A la escalera para arriba. para arriba, al abismo para arriba. Sí. creo que nunca hemos podido valorar y respetar la gran labor que hizo Jaime por nosotros. Mucho. Todo esto que nos entregó con conocimiento, pero en una forma en que si logramos entenderlo y llevarlo a nuestra vida diaria, nos No, pudiera hacer avanzar. lo importante, José, es lo que estaba diciendo, ¿no? Taimi a través de Clarisa. Piensa que esta filosofía hace miles de años, que era Sí, para una raza, una civilización, una cultura muy diferente a lo que es actualmente ahora, el nuevo panorama, el nuevo paradigma, el nuevo escenario, que nosotros seguramente hemos estado en aquella época. Y ahora lo que, como dice Clarisa, hoy a través de esto, con el intelecto es modernizar, ponerla un vestido nuevo para utilizarla, porque claro, ha cambiado todo el sistema, ha cambiado todo el escenario. El guión ha cambiado también, aunque sigue una idea general del proceso, pero depende de ti, depende del intelecto, depende de cómo tengas despierto la mente o la conciencia, pues si tú eres consciente, lo que está explicando Clarisa es que, ostras, ahora estoy aquí, ¿por qué me atrae? ¿Por qué estoy aquí en este momento y no estoy haciendo otras cosas también importantes a nivel social o personal? Porque te llena. ¿Por qué? Porque esas historias ya actualmente pues ya las has llenado, ¿no? Y entonces lo que quieres es adaptar la nueva situación, el nuevo paradigma, el nuevo enfoque ahora, a esta realidad, ahora, presente, ahora. No la presente anterior, que ya no lo están pasando los grandes instructores y nos lo están poniendo por escrito aquí ahora en nuestra cara, ¿no? ¿No, Clarisa? ¿Es esto lo que más o menos? Sí, 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 claro, es claro que poner, sí. Porque es estamos aquí, cada jueves aguantando a Clarisa. sí, como Algún dice, interés debe haber que no es precisamente Clarisa, que es claro, otro no, no, es el interés. intermedio, sí, es la herramienta, el vehículo. Sí, como dice aquel, el collar es, el perro es nuevo, pero el collar, el vestido no. Así Vale, que vale. todo, así Sí, que significa que todo esto ya lo hemos pasado, si no, no teníamos este interés, ¿no? Ahora lo único que oh, tiene que poner en práctica y ponerlo, airearlo y ponerlo más vivo, más, darle más vida, ¿no? más vida. Más vida. Patricia, Hola Clarisa, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país. Yo tengo una duda, Clarisa. Tocaste sobre algo que es acerca de lo de la salud. Sé que cada ser humano tenemos la capacidad de poder transformar nuestros átomos saludables de una enfermedad a ser saludables. Y también sé que dentro de lo que sería la meditación y lo que sería el yoga, también nos conduce a equilibrar nuestro cuerpo. Pero realmente mi mayor interés, mi mayor pregunta es, uh, ¿el ser humano tiene esa capacidad para poderse equilibrar y poder transformar esa enfermedad en salud? Gracias. sí, la pregunta es interesante. Yo he dicho algo acerca de esto, de esos comentarios que añado entre párrafo y párrafo, porque de pronto viene la idea y hay cosas que conviene clarificar.
Nosotros podemos cambiar todo cuanto pensamos y sentimos de arriba abajo. Podemos cambiar cómo nos comportamos físicamente actualmente, cambiar nuestra alimentación, cambiar cómo trabajamos, cambiar cómo descansamos, cómo paseamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo hablamos, todo lo relacionado con la actividad del cuerpo físico. Y también esto es una purificación de las actividades del cuerpo físico. Hay enfermedades que las hemos generado en esta existencia. Supongamos pues, que hay gente que ha comido muy mal y de pronto pues tiene muchos problemas porque su organismo llega a no poder con toda esa alimentación que estaba haciendo. Claro que puede cambiar la alimentación, pero ¿hasta qué grado se ha perjudicado los órganos del cuerpo físico? ¿Le dará tiempo de regenerarlos totalmente? Hay muchas variables en todo esto. Esto habiéndose estropeado la salud ahora, en la actual existencia. He puesto este ejemplo, podría ser el del tabaco, podría ser el del alcohol y podrían ser qué sé yo cuántas cosas. ¿Podrá regenerar? En parte, no sabemos hasta qué grado, dependiendo de hasta qué grado se ha perjudicado y cuánto tiempo le queda para poder hacer esa regeneración del cuerpo que se ha estropeado a sí mismo. Pero hay otras enfermedades que vienen de causas anteriores a esta vida. Esto es un hecho, ¿eh? Por eso algunos niños nacen muy enfermitos ya. Y por eso algunas personas dicen, en mi casa nunca ha habido, por ejemplo, diabetes, y yo resulta que tengo una diabetes que no sé por qué la tengo, porque yo nunca he comido mal, exageradamente, ni nada. Bueno, pues puede haber causas que ya vienen con uno mismo y se activan en un momento determinado de esta actual existencia. Y uno tiene que saber estas cosas para no sorprenderse por lo que le pueda venir y decir, bueno, yo estoy haciendo lo mejor que sé en este momento y sigo mejorando, pero llega esto a mi vida y por lo tanto es mío, porque al vecino le llega lo suyo, la ley no se equivoca, ¿eh? Y a mí, ¿por qué? Mirad, dejemos de preguntar a mí por qué. A mí, porque yo generé causas y ahora vienen los efectos. Siempre hay esa respuesta que es la auténtica. Lo que me llega a mí, me llega porque es mío. Y digo que no debemos sorprendernos y pretender lo que es imposible. Cuando una persona se ha estropeado la salud hasta ciertos grados, puede hacer lo posible, puede mejorar, cambiar la alimentación, cambiar la respiración, pasear, hacer esto, aquello, hacer todos esos cambios que prescribe el Raja Yoga, que es de lo que hemos estado hablando, no solo del Hatha Yoga, y para nada de todas estas prácticas que ahora se venden como si fuesen frutillas, no, el verdadero Raja Yoga. Puede hacer todas esas cosas, pero no se sorprenda si sigue enfermo o enferma, porque puede ser que esa causa sea tan vieja que no es de esta vida y que ahora se ha convertido en efecto. Pero la cuestión es que comprendamos lo que ya he dicho a lo largo de esta presentación y siempre la repito, me repito mucho, ya lo sé, más que el ajo me repito, porque hay cosas que hay que repetirlas hasta que las asumimos. Y es que uno tiene que afrontar las cosas sabiendo que ha de hacer lo mejor posible y a lo mejor resultará o no resultará, pero aceptarlas serenamente, tranquilamente. ¿Que me duele? Sí, me duele, le duele al cuerpo, pero yo no estoy sufriendo. Son dos aspectos muy distintos.
Dos aspectos muy diferentes. Me duelen muchas cosas en el cuerpo. Este cuerpo me duele, pero duele el cuerpo, pero yo no estoy sufriendo. Ese aspecto de sufrimiento mental y emocional es el que nos ha estado hablando este capítulo esta tarde y lo ha dicho en el capítulo varias veces Taime, sobre el sufrimiento. Y ese sí que lo podemos curar totalmente. Totalmente. Y ese es el importante que curemos. Totalmente. ¿De acuerdo, Patricia? Luis. Sí, quería decir que tenemos, que en eso tiene razón, que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con las jerarquías, porque, claro, ¿qué representa? Pues que hay una responsabilidad, hay una, una preocupación, no preocupación, sino una devoción en el sentido de que el escenario, como es nuevo el escenario, nuestros vehículos son nuevos, el escenario también, el atrezo es nuevo, que son los vehículos, lo único que tenemos es esta responsabilidad de adaptarnos lo mejor que podamos con nuestras herramientas, adaptarnos a este vehículo, a este escenario que la grande jerarquía, con su sabiduría y su bienestar, nos ha preparado para mejorarnos o sí o también. Sí, sí, Lo así importante es que es. tenemos una responsabilidad, una obligación y una devoción en mejorar los átomos de todos los vehículos de la conciencia, ¿no? Esto es Sí, importante, porque el escenario es nuevo, sí, sí. los vehículos también. Entonces, lo único que pasa es que nos facilitan esta. Seamos un poco conscientes en ese sentido y responsables. A Muy nuestra bien. medida, claro, cada uno a su medida. Sí, Que sí. no se asuste nadie. Reconocer que el haber encontrado la teosofía es una inmensa oportunidad. Inmensa. Sí, sí, sí. Por eso digo que el hecho de que estamos aquí en la pantalla, daros besitos, porque es muy importante el hecho de que estamos aquí Sí, pendientes, porque podríamos estar haciendo otras cosas, ¿no? sí. A nivel Cual- social y mejorar a nivel personal, pero no a nivel interno, que para eso está. Perdón, perdón, Nos Monse. estaríamos regalando el cuerpecillo serrano físico, pero no estaríamos haciendo el verdadero trabajo. Estamos dando calidad, alimento de calidad. Ahora sí lo estamos haciendo. Monse, abre tu micro. Ay, ay, ay. No, primero darte las gracias porque es un libro que, bueno, nos aporta muchísimo. Y tus explicaciones y aclaraciones también. Yo creo que en la forma en que desarrollemos esta conciencia interior, vamos siendo capaces de comprender cómo tenemos que ir sanando, porque ahora hablábamos de la salud, pues cómo podemos ir sanando nuestros átomos, nuestro cuerpo y nuestra mente, o sea, porque todo es uno, ¿no? Y yo por experiencia, la experiencia que tengo de la enfermedad, es que curiosamente cuando crees que dices, bueno, de aquí ya no me salgo, de aquí ya no voy a salir, curiosamente, pues como no se ha terminado el proceso, porque resulta que no se tenía que terminar, pues hay alguien o sale alguien que viene en tu ayuda y te dice, hombre, pues hay estos tratamientos, hay esta alimentación, hay todo. Y tú, si lo comprendes y ves que esto puede ir bien y lo haces, realmente vas mejorando. Os lo digo por experiencia propia de este tiempo, ¿no? Ah, que lo que está estropeado estará estropeado. Kármicamente, pues hay lo que hay. Pero el sufrimiento se va, el sufrimiento se va, el dolor no, pero el sufrimiento como tal se va. Y el dolor, haciendo pues todo lo que tienes a mano, pues también va mejorando. O sea que
es una cosa que va junto con la otra. A veces, durante mucho tiempo no ha sido posible. Yo tenía dolor y por muchos medicamentos aquello no se iba. Y sin embargo ahora, lo único que no hay que estar es enfadado ni con la enfermedad, porque la enfermedad no tiene ninguna culpa de que esté en tu cuerpo. No tienes que estar enfadado y intentar de llevarlo lo mejor que se pueda. Muy O bien. sea, estar muy tranquilo, estar sabiendo que lo que hay es que es lo que ha de haber, no pasa nada. Y, y bueno, pues hacerlo lo más buenamente posible para ti y para los demás. Muy bien. Bueno, sencillamente muchas gracias a todos, pero que tenemos que tomar conciencia de ello para poder superarlo. Gracias, Montse. Gracias. Laura. Hola, yo respecto a lo que comentaba Monse, pues te van pasando cosas en la vida, yo creo que es tan importante la aceptación. Cuando aceptas lo que te ha venido, entonces es como que se te abre una ventana y ya te van viniendo cosas y cosas para ir haciendo, pero creo que es tan importante la aceptación de todo lo que nos venga. Era simplemente por comentar algo que respecto a lo de Monse, que me ha parecido muy interesante. Y creo que la aceptación es una de las primeras cosas que a veces nos cuesta, pero cuando lo aceptas y dices, bueno, pues vamos, entonces se van abriendo ventanas. Y Sí, sí. simplemente era esto, ¿eh? Muchas gracias, Clarisa, por todo lo que nos enseñas. Gracias a vosotros que yo aprendo. Monse. No, yo, bueno, quería decir sobre todo esto de la aceptación. Quería decir lo que ha dicho y reafirmarme en lo que ha dicho Luis, que gracias de haber conocido la teosofía. Pero cuando decimos que hemos conocido la teosofía, yo lo que veo con mi experiencia es que seguramente no es la primera vez que estoy pisando la teosofía. Seguramente que ya esto nos venimos, ya viene dado de vidas anteriores. Lo que ocurre que como no tenemos la memoria ancestral, no la tenemos, pero yo sí que veo que hay cosas que te vienen porque ya las vas llevando. Otros deben ser por primera vez, pero yo doy muchísimas gracias porque si no, todo lo que me ha venido en la vida no lo hubiese comprendido. Y sin embargo voy comprendiendo. Mm, comprendiendo, aceptando y viendo errores, porque reconociendo errores, porque no todo en la vida lo hacemos bien. Si pensamos que todo lo hemos hecho bien, no vamos bien. O sea, reconociendo que hay errores para no volverlos bueno, para no volver a caer en ellos. Que a veces cuando te das cuenta ya estás metido otra vez, pero te lo van presentando de distintas formas para resolverlos, para irlos resolviendo. Pero que la teosofía no es la primera vez que la conocemos, sino que ya venimos con algo dado de vidas anteriores. Gracias, Luis, por hacerme acordar de ello, porque doy muchísimas gracias. Luis. Abre tu micro, nene. Soy un desastre, soy un desastre. No, que lo que dice Monche es esto, ¿no? Que lo importante es el hecho de que lo aceptes. Puede ser, como dice Clarisa, ¿no? A través de los libros estoicales, que kármicamente todavía no haya, porque todo el karma es un aprendizaje que la oportunidad que te da la jerarquía para que aprendas a despertar, para que cojas este tipo de conciencia, ¿no? Y mires el porqué. Pero el hecho de que lo aceptas, aunque lo aceptes, el hecho de que a lo mejor puede ser, porque hay un pasado bastante fuerte y duro, ¿no? Y no te lo van a dar ahora, pero te lo van desmenuzando poco a poco para que puedas ir asimilando y expandir tu nivel de conciencia, ¿no? Y de entendimiento y comprensión y de sentimiento. Lo importante es esto, que si lo aceptas, no te se quita lo que es todo el karma, pero sí te amortigua o te calma este dolor y sufrimiento tan aférrimo, tan fuerte, tan de esto, te lo calma. Sí, Por lo menos esa rabia que viene
de todo ese proceso de kármico en esta personalidad, que ya no tiene que ver nada, pero sí el de dentro, porque es para el de dentro. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Pues te calma, porque el hecho de que tú te aceptas, te metes en ese sacrificio, en esa pira funeraria, en esa pila para el yo interno, esta personalidad, claro, ¿qué hace? Pues se merma la rabia en la cual se manifiesta el karma. Sí. No quitas el dolor ni el sufrimiento, pero sí lo suficiente para que no te impida continuar evolucionando y que te pueda hacer un tipo de tonterías o algo, o que abandones o algo, ¿no? Es muy importante esto a nivel psicológico, a nivel espiritual, ¿no? ¿Qué es esto? Quizá no te lo quite, ahí, como ha dicho antes Clarisa, si tú haces el conocimiento, llega a ti mismo, pues sí, porque entonces ya ha conseguido el objetivo, que es el karma, es despertar, tener conciencia de ti mismo, manejar tú las riendas, ¿no? De tu propia conciencia, de tu propio vehículo interno. Pero por eso no te lo quita, pero sí te lo calma y te puede dar una vida un poco más placentera, más cómoda, más aceptable, para que puedas continuar avanzando, no corriendo, pero sí, por lo menos avanzando hasta que comience la vista, hasta que pase este proceso y cambie el tiempo y cambie. No el escenario, porque ya estamos, ni los atrechos, ni tal, pero sí esto. Perdón, ¿eh? No, pero Daniel, lo vives de otra forma, o sea, lo De vives otra mejor. forma. Sí. Daniel, abre tu micro. Hola, hola Daniel, Hola, ¿cómo te saludamos? La- Hola. Luis, Clarisa. Bueno, saludos a todos y a todas. Yo quería compartir que, siendo cierto que la aceptación es muy importante, no lo es menos la confianza. sí, La confianza en la vida, ¿verdad? Porque sí, en la vida te da lo que necesitas. ¿Para qué? Pues para trabajarlo, para, para transformarte, para ir creciendo y evolucionando. Entonces, a partir de esa confianza nace la aceptación. Y la aceptación de todo lo que nos pasa está basado precisamente, creo yo, si lo aceptamos, evidentemente, en esa confianza, que la vida no es un francotirador que está ahí para darte un tiro en la vuelta de la esquina. Todo lo contrario, está ahí para ayudarte, está ahí para que te des cuenta de aquello que necesitas cambiar o aquello que necesitas trabajar. Yo, en este sentido, me ayuda mucho la filosofía estoica, en la que te dice que no controles aquello que no puedes controlar, o no intentes controlarlo. El pensamiento de la gente, lo que las personas te dicen, lo que las personas sienten, sino lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Eso es lo único que tú puedes controlar, no hay nada más. Y lo puedes controlar ahora, en este momento. Ni mañana ni pasado, sino ahora, el aquí y el ahora, ¿no? Y me parece muy interesante la filosofía estoica en este sentido. Es como una herramienta más a tener pues, posibilidades de ver cosas. Aparte de lo que nos dice Taín y todo esto, la filosofía estoica es una filosofía más, como cualquier otra, ¿no? Pero que está muy, muy centrada en lo que es el control para la propia transformación y evolución de la persona. Como Marco Aurelio, como Séneca, ¿no? Sí, Epicteto, sí. todos estos Sí, es que filósofos todos han antiguos, dicho lo mismo, sí, ¿verdad? todos han dicho lo mismo. Todos han dicho lo mismo. Exactamente. Y la Gracias. teosofía dice lo mismo. sí, sí, sí. Mismo, todos, todos. Sí, sí. Pues muy Gracias. bien. Bueno, yo entre todas estas cuestiones de las que se ha hablado, de la aceptación, esto es lo que hay, venga, tira para adelante. Este lunes pasado, que se celebraron los 150 años de la formación de la Sociedad Teosófica, yo celebré que hizo 9 años que me operaron. Sí, Estoy aquí, porque me operaron el día de la fundación. El día de la fundación estaba yo en el quirófano. Y sí, estoy aquí, después de 9 años, ¿no? Y bueno, pues es que la vida trae lo que tiene que traer. Y vamos haciendo. Y tener una alegría interior que es base de esa aceptación o resultado de esa aceptación, la base y el efecto. Y bueno, pues adelante.
Así que, queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos. Sabéis que mañana tenemos a Daniel y la próxima semana pues nos veremos de nuevo. Ya os mandaré el programa. Mañana ya estoy preparando más programa. De pronto digo, otra vez estoy preparando el programa de la siguiente. Esto va muy deprisa, ¿eh? Muy deprisa. Gracias a todos. Gracias a Gracias. todos. Muchas